La mera existencia de la limitación funcional, aunque sea minoritaria, no alcanza para producir una discapacidad si no existe un mecanismo social que la sancione como minusválida. Comprendamos que la discapacitación o la valoración social son procesos que no dependen de una sola persona ni de un solo acto, sino que están incluidos dentro del imaginario social, sostenidos por mecanismos analizables, desarticulables y potencialmente modificables. Estos mecanismos son operados o ejercidos por una instancia de poder dentro del marco social: la familia, la escuela, la institución médica. Diego González Castañón, 2001. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan, compañeros? Carolina y Enio. Voy a inaugurar este podcast con una pregunta para ustedes. ¿Qué concepto tienen de accesibilidad? ¿Cómo definirían el término accesibilidad? Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estén escuchando este podcast. Cuando pienso en la palabra accesibilidad, lo pienso de manera universal, ¿no? Pienso que todo lo que existe tiene que ser para todos. Absolutamente todo lo que nos rodea, los accesos, las urbanidades, los sistemas, todo pensado para todos sin barreras. Hola, bueno, también me sumo a esto que decían anteriormente las chicas y creo que podría acotar que la accesibilidad es todo aquello que me hace a mí eh, como ciudadano, como persona eh, de un grupo, digamos, poder tener condiciones para poder hacer mi vida, digamos. Como que la accesibilidad de alguna manera te define como ciudadano. Totalmente. Claro. Bueno, vamos a hablar hoy de accesibilidad universal. La accesibilidad es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, ¿sí? La accesibilidad entonces garantiza la igualdad de oportunidades, los derechos y la vida independiente, como dijo Enio, ¿sí? O sea, que en la práctica, ¿cómo sería? Se materializaría la accesibilidad en diseños de objetos, en espacios, en servicios y en mensajes que hacen que estos puedan ser usados y comprendidos por todos, ¿sí? Y también en apoyos y adaptaciones que consiguen allanar las barreras que se presentan cuando estos espacios, objetos o mensajes no son pensados para todos y necesitan ser adaptados en números, en cifras. Entonces, la accesibilidad es imprescindible para el 15% de la población cuando hablamos específicamente de la población con discapacidad. Necesaria para el 40% que pueden llegar a tener alguna discapacidad transitoria, ¿no? Temporal. Y es cómoda para el 100%, porque hablamos en términos de universalidad, ¿sí? Es por eso que decimos que la falta de accesibilidad implica cercenar la posibilidad de un amplio grupo de la población de ejercer sus derechos, ya que es un concepto asociado a derechos y a la igualdad entre personas. ¿Sí? Para que se entienda mejor, les voy a nombrar tres características que definen la accesibilidad, tres características las más importantes. Es transversal, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿no? Porque impacta en la experiencia de todos. En un pasado se trabajaba por la accesibilidad para un grupo específico, un colectivo social, el de discapacidad, ¿no? En términos de rehabilitar, colaborar. Hoy se entiende como algo transversal, ¿sí? Como un instrumento para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Eh, Acuérdense que hablamos de universalidad. Otra característica, que es una cuestión de derecho, súper importante. Y como tal, es responsabilidad de todos ayudar y defender a que se den las condiciones que garanticen esa igualdad. Revertir o modificar cualquier cosa que atente sobre, sobre estas condiciones de acceso al derecho.
Yo acá creo, creo que tengo una discrepancia, digamos, sí acepto esta cuestión, digamos, de lo importante que es que mi participación la haga como la haga. Tengo que cumplir con ciertas cuestiones de mi ciudadanía, por ejemplo, no sé, cuidar el espacio público, el respeto a compartir el espacio con otras personas, pero también, digamos, mi discrepancia va de el por qué es mi responsabilidad, digamos, de alguna forma cubrir ciertas falencias, digamos, o ciertas situaciones que no se cumplen, digamos, dentro del sistema, no por mi parte, sino por otras personas que tienen que llevarlos adelante, digamos. O sea, eh, entonces, eso es una cuestión, digamos, que dificulta mi deseo, digamos, de cumplir esas cosas porque no están siendo cumplidas otras dentro del mismo sistema, digamos. Vos te referís al Estado, como que vos no tenés Totalmente. por qué venir a hacerte cargo de lo que el Estado no hace. Me voy a hacer cargo de lo que como ciudadano me toca, pero no me voy a hacer cargo, digamos, de algunas cosas que no puedo cumplir, digamos. O sea, a mí me parece importante dejar este mensaje claro. Y voy a decir que esto me parece a mí, ¿no? Y no le tiene que parecer a todos. Para mí el Estado somos todos y no somos ajenes a ese sistema. Eh, Creo que deberíamos plantearnos cuál es la responsabilidad, qué responsabilidad tenemos como ciudadanos eh, y cumplir con lo mínimo indispensable para que la vida en comunidad se dé de manera armoniosa, sentando las bases sobre el respeto para con los demás. Si cumplimos con eso, bueno, a partir de ahí podemos pedir que nuestros gobernantes cumplan con lo que les toca. Sí, 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 totalmente. Bueno, yo creo eso, que cada uno tiene una responsabilidad específica en cuanto a esta cuestión de derechos, ¿no? Y sobre todo, como no hacer la vista gorda. Es súper importante, primero y principal, hacerse cargo, tener conciencia de cuál es la realidad, si es inclusiva o no, y qué nos toca a nosotros con respecto a eso. Pero bueno, sigo entonces. Y el tercer punto, la tercera característica de la accesibilidad, y que me parece súper importante, es que es una forma de buscar la igualdad en la diferencia. Es decir, cómo defender la igualdad y al mismo tiempo reconocer lo particular, ¿no?, de cada persona, que parece algo que sería contrario. Me parece este punto muy importante, ya que la accesibilidad podría llegar a ser una de las respuestas para reconocer y valorar lo particular de cada persona, ¿no? Pensando desde diversas perspectivas, como las perspectivas sociales, económicas, de salud, educativas, entre otras, intentando garantizar al mismo tiempo las condiciones que reconozcan a todos como sujetos merecedores de los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades, ¿no? Cuando hablamos de esto, ¿no? La igualdad reconociendo lo diverso, las particularidades. En ese sentido, la accesibilidad universal es, me parece que está a la vanguardia. En palabras de Judith Butler, está bueno como ella resume esto, ¿no? La afirmación de la igualdad no se hace solo hablando o escribiendo, sino que se hace precisamente cuando los cuerpos aparecen juntos. Mejor dicho, cuando a través de su acción dan existencia al espacio de aparición. Este espacio es una característica y un efecto de la acción y solo funciona cuando se mantienen relaciones de igualdad. ¿Sí? Fíjense que habla de cuando los cuerpos aparecen juntos, ¿no? La visibilidad. Para las personas con discapacidad, que presentan un 15% de la población, como ya dijimos, la accesibilidad entonces es una condición excluyente para poder transitar por un espacio, utilizar un servicio, comunicarse o comprender un mensaje. Y acá entonces vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? De los entornos. Eh, los entornos y los contextos son los que discapacitan al no reunir las condiciones que se requieren para que todos actúen en esos entornos y contextos. Por eso decimos que la discapacidad es relacional, porque aparece en el contacto, ¿sí?
Es decir, que si las instituciones y los espacios estuvieron preparados para recibir a todo tipo de personas, a todos los tipos de personas, las condiciones particulares de cada uno no serían factores de impedimento para el desarrollo, ¿sí? Como dice un amigo, Gerardo Burgos, cada vez que se presenta en alguna charla o conversatorio, él es usuario de silla de ruedas. Siempre arranca con la pregunta de ¿cuántos de ustedes pueden invitarme a su casa? Interpela, ¿no? Pensémonos, hagamos un ejercicio de reflexión particular en esto de qué nos concierne a cada uno como ciudadanos en cuanto a responsabilidades. De visibilizar la cuestión del entorno, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana tenemos un familiar o nosotros sufrimos algún accidente y tenemos que ser usuarios de sillas de rueda de manera temporal o definitiva, o tenemos alguna disminución visual o auditiva? ¿Cómo transitaríamos los espacios públicos? Las veredas, las plazas, la circulación es fácil, hay señaléctica, se entiende. Mi casa, mi entorno privado, particular, ¿cómo es? A partir de eso, me gustaría sumar, digamos, también hacernos una pregunta de por qué pensamos la discapacidad en función, digamos, de la utilización de los espacios de la ciudad nada más. Eh, Estamos siempre ahí, es mi pregunta. O sea, ¿y por qué no pensar también en los espacios próximos de las ciudades, como los barrios, las villas, los espacios de estar de algunas personas en techo? Porque son parte también. Ahí cambiaría todo, porque si combinamos esto aún más, digamos, lo comentabas vos al principio también, o quizá, digamos, es que tenemos que comenzar a habitar y hacer planteos de oportunidades de desarrollo y repensar los espacios que habitamos. Sería entonces empezar al revés, no por la discapacidad para adaptar, sino fundamentar ciudades accesibles en general. Eh, Creo que sería, digamos, algo muy retador. Totalmente. Es que yo creo que se trata de eso. Cuando hablamos de universalidad, es eso, que no haya distinciones, ¿no? Que todos podamos ser usuarios en las mismas condiciones de los mismos espacios. Incluso cuando, o sea, vos haces la diferencia entre villas y ciudad, o sea, los entornos son parte de la ciudad también. El tema es que vivimos en la centralidad, ¿no? Y con respecto a esto que vos decís, yo creo, y es fundamental, que si nos reconocemos todos, ¿no? Como sujetos de derecho en estos términos, y si analizamos la relación entre sujeto, colectivo o comunidad, contexto, se hace evidente, ¿no? Y sobre todo cuando decimos corporalidades, ahí es re gráfico. Se hace evidente cuando ese contexto reconoce o no a las personas, y si entendemos que esa condición relacional afecta a cada ser humano, incluyéndonos, podemos pensar la accesibilidad como un termómetro o como un regulador real que nos indica quiénes están siendo considerados o incluidos y quiénes no, y de qué maneras, ¿no? Parece como que es revisible. Esto que decís vos de las villas, ¿no? Y del centro, de la periferia y el centro, como si fueran dos universos, las villas y la ciudad, dos universos paralelos. Claro, para entender la accesibilidad también tenemos que, la accesibilidad de manera universal, también tenemos que entender qué es lo que frena o qué es lo que interrumpe esta accesibilidad. Acceder, transitar, habitar, entender, disfrutar y hacer uso del espacio público debería garantizarse a todos los ciudadanos. Justamente las barreras son aquellos obstáculos reales, concretos o simbólicos que hacen que no podamos disfrutar el espacio, circularlo, utilizar un servicio o comprender un mensaje en un contexto determinado. Eh, Hay barreras físicas que casi siempre son construidas por el ser humano. Todo lo que depende de la obra privada o la urbanización de las ciudades son un acople de barreras físicas puestas por nosotros mismos. También hay barreras sensoriales, ya que no todos percibimos con los mismos sentidos. Son obstáculos que dificultan a la comunicación. Barreras emocionales, por ejemplo, cuando tenemos estigmas, cuando tenemos juicios previos o bueno, prejuicios que contribuyen a la discriminación.
También son muy importantes las barreras socioeconómicas que van a determinar el acceso a la cultura, que van a determinar el acceso a la educación inclusiva y de calidad. También determina el acceso a una fuente de trabajo digno, que bueno, este es el tema del próximo podcast y no quiero spoilear mucho. Tenemos barreras comunicacionales y que están asociadas a la información, que aparecen, por ejemplo, cuando la comunicación no está adaptada, cuando la comunicación no es para todos, cuando el mismo dispositivo no puede ser utilizado por todos en simultáneo. Y tenemos barreras vinculadas a la toma de decisiones. Acá me parece que es clave remarcar tanto las decisiones gubernamentales como las decisiones en el ámbito privado. El ejemplo del bloqueo de las rampas está sumamente trillado, pero sin embargo es algo que continúa siendo cotidiano, es algo que sigue pasando y que aún así de estar tan trillado y de ser el mismo ejemplo siempre, no conseguimos erradicar. Tengo otro ejemplo que de este no zafa nadie. A ver. Diagonal 74, bares a la noche. La Plata, o sea, La Plata. la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata. Muy bien ahí, situacional. Ciudad de La Plata, zona de bares. Calle céntrica. Calle céntrica. ¿Cuántas cuadras son? 10, 15. Y no, lo que está colapsado, 5 cuadras colapsadas. ¿Qué hacen los bares? Ponen las mesas en las veredas. ¿Quién pasa? Una silla de ruedas no pasa. Alguien que tenga, bueno, ni hablar de los problemas sensoriales, ¿no? El ruido, el bullicio constante. Bueno, nada, no hay nada de accesibilidad ahí. Nada, absolutamente. Ni hablar, todo esto sumado al tema de la pandemia, ¿no? Y ahí, ¿quién no va a un bar bueno, ni hablar? ¿Quién no va a un bar de Diagonal 74? ¿Quién no fue? O sea, me parece que es importante que estemos atentos, atentas y atentes a esas situaciones. Que claro, son decisiones del ámbito privado, son empresas, pymes de manera, que funcionan de manera privada y que tienen en sus manos el poder de decidir si están siendo inclusivos o no, si están siendo accesibles o no. Y la respuesta hoy en día es que no. Es que no. Tal cual. Bueno, entonces, me parece que en este sentido hay un punto, una clave para comenzar a intervenir, ¿no? En este sentido, que es identificar que existe un contexto que no reconoce a una persona y sus condiciones particulares, ¿no? Y que debemos proveer los apoyos necesarios para su desarrollo. Y ahí está la cuestión de lo comunitario, ¿no? De qué le corresponde a cada quien. Aspiremos entonces a que nuestras decisiones y nuestras acciones vayan de una postura integradora a una postura inclusiva, ¿no? Integración e inclusión no se oponen, se complementan, ¿no? Suponen una continuidad que nos favorece a todos, ¿no? Sería esto de que nada, no es que hay que integrar a un grupo de la población que necesita, es como, no, todos tenemos que tener acceso a lo mismo. Y para ir cerrando, los voy a dejar con un parrafito de la Fundación Itineris, que escribieron en el 2007, que me parece que engloba todo esto que venimos conversando. La inclusión es un esfuerzo y un cambio profundo que hace la sociedad para que la persona y su familia tengan un lugar en ella. La inclusión es una responsabilidad entre todos, las familias, los vecinos, los especialistas, los gobiernos. Incluir es construir un lugar.